Pues un feliz domingo de este tiempo de Cuaresma para todos, y seguimos en nuestro camino cuaresmal, Si os acordáis, pues comenzamos hablando de las tentaciones del desierto. Después, el segundo domingo, escuchamos el Evangelio de la Transfiguración, y hoy pues resuena este Evangelio largo pero precioso, que es el de la samaritana, esa mujer que estaba sedienta, pero no sedienta simplemente de ese agua que había ido a buscar al pozo, sino sedienta de Dios. Y Dios, Jesús mismo le dijo: yo también estoy sediento de ti, porque Dios tiene sed de nuestro amor, por eso se ha hecho hombre, se ha hecho uno de nosotros. Hemos leído primero una primera lectura, donde también se nos hablaba del agua y de cómo el pueblo de Israel había visto prodigios. El pueblo de Israel había visto cómo eran librados de Egipto. El pueblo de Israel había visto cómo se abría el mar rojo. Había visto cómo Dios bendecía su camino y les iba sacando adelante. Pero en cuanto viene la sed, empiezan a murmurar de Dios, No piensan, bueno, si Dios nos ha traído hasta aquí, no nos va a dejar, Sino que sale la murmuración. Sí, Dios, muy bien, nos ha sacado de Egipto, pero mira, ahora estamos con sed. ¿Y dónde está Dios? Y Dios todavía va a seguir dándoles prodigios, Y va a decir a Moisés que dé con su cayado, con esa vara que lleva, que es signo del que guía al pueblo, pues que dé una roca para que de la roca emane el agua, Qué terrible sería, ¿verdad?, si ese pueblo de Israel tuviese sed, pero no existiese el agua, Pues nosotros mismos, qué terrible sería, ¿verdad?, pasar sed, pero que no existiese el agua, o pasar hambre, pero que no existiese la comida, o estar cansados, pero que no existiese el descanso. La vida no tendría sentido, porque tendríamos en nosotros deseos que no se llevarían a cabo, y eso sería una fuente de sufrimiento, Esos deseos nos hablan de la existencia de lo que colma los deseos. La sed nos habla de la existencia del agua, y el hambre de la comida, y el cansancio nos habla de la existencia del descanso, De la misma manera, tenemos también una sed espiritual, una sed de Dios, y esa sed que tenemos de encontrar a Dios para dar sentido a nuestra vida, guía en nuestra vida, pues nos está hablando de la existencia de Dios, porque estamos bien hechos, y los deseos que tenemos, tanto físicos como espirituales, nos hablan de la existencia de las cosas, Y es que Dios nos ha hecho bien, Entonces la historia de la samaritana es la historia de una conversión, que podría ser la tuya o que podría ser la mía, Es muy importante, igual que el pueblo de Israel tenía una experiencia de Dios, pues que nosotros también pensemos cuál es nuestra experiencia de Dios, es decir, qué ha hecho Dios en nuestra historia, para que cuando lleguen los momentos de dificultad, los momentos de desierto, los momentos de sed, los momentos de oscuridad, nosotros podamos acudir a la historia y a lo que Dios ha hecho, para no caer en esa murmuración contra Dios o en esa desesperación, frente a la vida, ¿vale? Es muy importante pensar qué ha hecho Dios en mi vida, cuál es el camino que me ha traído hasta aquí, Lo dice el final del Evangelio que hemos leído hoy. Dice: ya no creemos por lo que tú dices, Ahora nosotros mismos lo hemos visto y sabemos que Él es de verdad el Salvador del mundo. Hemos escuchado hablar de Dios, Seguramente hemos escuchado de pequeños, hemos escuchado a los catequistas en la catequesis, hemos escuchado a los sacerdotes en la misa, A lo mejor hemos escuchado a un amigo hablarnos de Dios, darnos testimonio, hemos visto testimonios que se pueden ver, en las redes, pero todo eso es una ayuda también para que nosotros podamos creer. Quien da testimonio está invitando a creer en este Dios y hacer una historia con Él, porque Dios quiere hacer una historia con cada uno de nosotros, no perder memoria de la historia. Y bueno, en ese hacer la historia con cada uno de nosotros se va a ir a encontrar con esta mujer
que ciertamente tiene sed, tiene sed y ha ido al pozo, como iría todos los días, ¿no? Tendría una familia detrás, ¿no? Bien lo sabemos. No había tenido un marido, ¿no? Sino que tenía uno que no era su marido, y había tenido otros 5, y esto nos da una pista de el gran sufrimiento que tendría, ¿no? Pues esta mujer por no haber encontrado, ¿no? una estabilidad en su vida afectiva, ¿eh? Eso es fuente de gran sufrimiento y de gran señalamiento, porque además estas cosas traen también un señalamiento pues público, ¿no? No sería la mujer de mejor fama, ¿no? del pueblo, ¿no? Y esta mujer, pues que está llena de heridas en esos afectos y en esa vida y por la historia que ha tenido, ¿no? Y una historia que seguramente fuese señalada por muchos, ¿no? Se encuentra con que Jesús le está pidiendo agua a ella, ¿no? Agua a ella. Y esto lo hace Jesús, ¿no? Por 2 motivos. Uno, porque verdaderamente Jesús sale al encuentro de nosotros. A veces decimos, estoy buscando a Dios. Bueno, no olvides que Dios te está buscando a ti, ¿eh? Que Dios te está buscando a ti y es fuente de providencia en cualquier momento, pues encontrarle, ¿no? Especialmente a través de la palabra de Dios, ¿vale? Y el segundo motivo también es porque Jesús quiere poner el acento en que tenemos una sed mayor que la sed de agua física, que es la sed, como os decía, del encuentro con Cristo, que es la sed de ser amados por alguien tal como somos y de que alguien perdone los pecados de nuestra vida pasada, como necesitaba la samaritana, alguien no nos juzgue por nuestra vida como necesitaba la samaritana y alguien también pues, que nos ayude a empezar a sanar las heridas que tenemos en nuestros afectos, como también necesitaba la samaritana, ¿no? Por eso Dios, lo que le dice es, si supieras quién soy, tú me pedirías que te diera el agua viva, ¿eh? Fijaros, la expresión agua viva, ¿vale? Un agua viva es un agua que corre, que no está estancada, ¿vale? Tiene mucho que ver con nuestro bautismo, con tu bautismo y con el mío, ¿no? Los bautismos en los primeros siglos de la Iglesia se realizaban por inmersión. Había piscinas bautismales y la persona entraba dentro del agua entera unos segundos además, ¿eh? Unos segundos, ¿para qué? Hasta que le faltara un poquito el aire, para darse cuenta de que la vida sin Dios, con todo el pecado que arrastramos, con todas las heridas que tenemos, al final, ¿qué nos espera? La muerte, ¿no? Después salían, respiraban de nuevo, ¿no? Es una catequesis a través de ese signo para decir, pero Dios ha vencido a la muerte y nuestros pecados son perdonados. Nuestras heridas pueden ser curadas y podemos seguir adelante. Tú puedes seguir adelante en tu vida con esperanza, te haya pasado lo que te haya pasado, ¿eh? Los bautismos, pues hoy también en algunos lugares se hacen por inmersión, pero la mayoría pues se usa la concha con la que se bautiza a los bebés y lo que se hace es precisamente tirar el agua desde la concha en la cabeza del bebé 3 veces, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿vale? En ambos casos, tanto por inmersión en la antigüedad como ese agua que cae desde arriba, es agua viva, ¿eh? Se ponía agua pues recién sacada de una fuente para bautizar a los catecúmenos y, por supuesto, la que utilizamos hoy en día también. Y ese signo de tirar el agua desde arriba es que el agua corre. Es decir, que el bautismo nos ha dado la vida con el Señor, no nos ha quitado el sufrimiento, pero nos ha hecho hijos de Dios, de manera que podemos iluminar lo que nos pasa, podemos iluminar los actos de nuestra vida desde Dios, ¿vale? Yo os haría esta pregunta, esto que te ha pasado en tu vida, que te cuesta entender, ¿dónde está Dios? ¿Qué te dice Dios de esto? O este acontecimiento que has tenido esta semana que te tiene preocupado, ¿dónde está Dios en eso, no? O en esto otro que te ha pasado esta mañana, ¿dónde está Dios, no? Ser cristiano es vivir nuestra vida confrontándola con Dios y con la palabra de Dios, ¿no? Nosotros no somos espectadores del Evangelio, sino que somos protagonistas, ¿no? La samaritana que necesita a Dios somos nosotros, ¿no? Y ser cristiano al mismo tiempo es poder revitalizar ese bautismo y vivirlo
que el bautismo vaya creciendo en nosotros, ¿no? Para que nos hagamos unos cristianos adultos, ¿no? Para que aprendamos a ser otros Cristos, ¿no? Y otros Cristos es saber reconocer nuestra cruz, aceptarla y abrazarla y darnos cuenta de que la cruz que tenemos en nuestra vida, el sufrimiento, eso que creemos que nos quita la vida y que resulta que Dios lo ha tomado como un camino al cielo, ¿eh? Y se sirve de eso para llevarnos al cielo, ¿no? Siempre lo digo, porque me parece muy importante, ¿no? No confundir ser cristiano con no sufrir, ¿no? Sino con que Dios está en tu sufrimiento y le da la vuelta al sufrimiento, ¿no? Y aunque tengas sufrimiento, ese sufrimiento es para ir al cielo, ¿no? Vivir el bautismo es ser santos al final, ¿no? Que es, pues también lo digo muchas veces, lo más importante para lo que podemos vivir, para el cielo, ¿no? Si nos preparamos y nos preparamos y nos preparamos años y años y años estudiando para luego trabajar otros años más, 30 años, 40 años, pues para la vida eterna, ¿cómo nos vamos a preparar? ¿Cómo no nos vamos a preparar? Y ser cristiano es, pues por último, vivir el bautismo, es dar testimonio a otros de lo que Dios ha hecho, ¿eh? Muchos creyeron porque vieron lo que Dios había hecho en la samaritana, ¿no? Pues eso es ser cristiano, decir lo que Dios ha hecho en mi vida, ¿verdad? No para que otros crean porque yo lo digo, sino para que otros también, pues puedan tener este encuentro con Dios e ir haciendo esta historia con Dios e iluminar su historia desde el Señor, ¿eh? Pues que el Señor aumente nuestra fe, que el Señor nos ayude en este camino cuaresmal a seguir nuestra conversión. Ya sabéis que convertirse es reconocer dónde estoy, mi realidad, también mi pecado, entregárselo a Dios, aceptar mi realidad y seguir al Señor desde donde estoy en este momento de mi vida. Amén.